No es fácil encontrar seres humanos añorando, luchando, en agonía por ser santificados en esta hora final. No es fácil. El mundo y aún el cristianismo, lo que culturalmente llamamos cristianismo, ha rechazado el camino de la santificación. Pero qué hermoso saber que hay grupos, que hay remanente, que hay un residuo, que hay personas que están seriamente comprometidos con que el Señor y el Espíritu del Señor santifique, purifique, separe y consagre todas nuestras vidas, todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, para la gloria de Dios en esta hora final. Así que estamos muy agradecidos por eso. ¿Ok? No sé si hay alguna inquietud de los hermanos. Seguimos directo. Muy bien. El tema que nos ocupa en esta hora es de vital importancia. ¿Ok? Y no quiero hablar solo. Quiero que haya intervención, que sea un diálogo. Esto va a ser una clase. Esto va a ser una clase. Y va a ser una clase en base a una pregunta. Y esa pregunta la encontramos en el Salmo 8. Esa pregunta la encontramos en el Salmo 8. Así que les invito a abrir su palabra. Les invito a abrir la palabra del Señor en el Salmo 8. Y vamos a reflexionar en esta hora. Vamos a reflexionar en esta hora en la pregunta que el salmista desarrolla en el Salmo 8, versículo 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre que lo visites? Entonces la pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Sabemos nosotros realmente quiénes somos? Y aquí de entrada tenemos un problema de semántica muy serio, y es con el verbo saber. Porque para nosotros en esta cultura occidental, saber es simplemente tener información. Y por eso estamos llenos de teorías, de conceptos, de opiniones y de ideas. Pero saber, conocer, en la semántica del hebreo del Antiguo Testamento, es otra cosa muy diferente, muy diferente. Y cuando aquí el salmista pregunta ¿qué es el hombre?, no está pidiendo información. No está pidiendo información de lo que es el hombre. Está preguntando ¿qué es? ¿Qué es el hombre? Verbo ser. No información, no idea, no concepto, no teoría, sino ¿qué es? Posiblemente es la pregunta más común y posiblemente
la pregunta que menos sabemos responder. Y si nosotros no sabemos responder esa pregunta conforme el propósito del Salmo 8, nosotros estamos desintegrados y luego peor todavía, nosotros no sabemos relacionarnos con el hombre, con el ser humano, ni con nosotros mismos. Hay una declaración, hay una afirmación, hay una revelación que da la Escritura y la da desde Génesis 1, desde el mismo comienzo de la Escritura, desde el mismo origen de la creación. Y el Señor quiere que reflexionemos, meditemos, realmente pensemos seriamente si nosotros hemos llegado a esa conclusión experimentalmente. Porque las Sagradas Escrituras enseñan en manera muy enfática, en manera muy clara, en manera muy concreta. Y de paso, el Antiguo Testamento es el libro más concreto que existe en la humanidad. En el Antiguo Testamento no hay nada abstracto. Ahí no hay ideas. Todo lo que hay en el Antiguo Testamento es concreto, porque todo lo que el Señor hace es concreto. El enemigo a nosotros nos ha enseñado la abstracción. Pero el pensamiento de Dios es concreto, su palabra es concreta, y todo lo que Él hace es concreto y en Él no hay abstracción. Y por eso, en las Escrituras y en la teología de la salvación, el verbo único es el verbo ser. El verbo ser. ¿Okay? El verbo ser. El verbo ser es el mismo nombre del Señor. ¿Ok? Yahweh. Es el mismo nombre del Señor que tiene las famosas 4 letras que forman el verbo ser en hebreo. Y por eso nosotros vamos a encontrar que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento mantienen ese patrón invariable. Yo soy el que soy. Y el Señor Jesús lo ratificó. Yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, si cree en mí, vivirá. Así que ese elemento es consistente y todo eso revela lo concreto que es el Señor. El pecado nos hizo perder lo concreto, nos enseñó lo abstracto. Una explicación para entrar en el tema, hermanos. A ver, cuando el novio dice te amo, está diciendo, lo que él está diciendo es lo que él es, o es solamente una idea, o es solamente una atracción, o es solamente un impulso, o es solamente una palabra, una fonética.
¿Es un hecho Él? ¿Él es amor? ¿O simplemente lo que Él está diciendo es una ilusión? ¿Por qué hay divorcios? ¿Por qué la gente se rompe en el matrimonio? Simplemente porque el amor de los novios no es concreto. El amor de los novios puede ser una atracción hormonal, puede ser un impulso hormonal, puede ser una idea abstracta de que nos amamos, pero no es el hecho concreto de que Él es amor y ella es amor. Muy importante discernir lo que hay detrás de este ejemplo. ¿Ok? Los matrimonios de hoy terminan en divorcio. Y ya hoy la gente entró en la modalidad de no casarse, de no comprometerse legalmente, sino simplemente juntarse, porque se acabó lo concreto que es el amor, y el amor llegó a ser simplemente una ilusión, una abstracción. Todo lo contrario de lo que es el Señor. El Señor Dios es amor. Donde lo toquemos es amor. Y el amor, dice la Escritura, nunca deja de ser. El amor que deja de ser nunca fue amor. Nunca fue una realidad. Fue una abstracción. El pensamiento del Señor, el pensamiento de la Escritura, es todo concreto, no es ilusión. En esta cultura todo se ha vuelto ilusión, abstracción, idea, teoría, concepto, pero no hecho, no realidad. Vuelvo a la pregunta, hermanos, y te la hago a ti en manera personal, con mucha reverencia, me la hago a mí mismo. Yo sé realmente quién es el hombre, qué es el hombre. La respuesta ustedes saben que la encontramos en el primer capítulo de la Biblia. Las Escrituras dicen en Génesis 1:26. En Génesis 1:26. Vamos a participar todos. En Génesis 1:26 la Escritura dice, y dijo Dios, y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La Escritura responde y dice que es el hombre en la base de la creación, comenzando en el primer capítulo. La introducción de la Biblia me enseña a mí quién soy yo, quién eres tú, qué es el hombre. Para entrar a formar familia, para entrar y ser ofrenda en una experiencia matrimonial, yo debo de discernir muy claro, yo debo de experimentar muy claro que estoy tratando con alguien, con otro ser humano que es la imagen de Dios. Es la imagen de Dios. Para ella, él debe ser lo concreto, la imagen de Dios. Y para él, ella debe de ser concretamente la imagen de Dios. Hago otra pregunta, hermanos, en manera muy personal e íntima. ¿Tú realmente crees que tú eres la imagen, una copia del Señor? ¿Tú crees eso? Y si crees eso, tú crees y tú vives
que tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu suegra, tu vecino, ellos también son, por creación divina, también son la imagen y semejanza de Dios. Es muy importante, hermanos, para manejar estos asuntos sociales de hoy, para manejar estos asuntos de anarquía social de hoy y de destrucción del hombre, es muy importante que tú y yo tengamos la experiencia, el conocimiento íntimo, experimental, de que estamos tratando con la imagen de Dios. Ahora, escuchen lo otro. La imagen de Dios en el hombre, para el Señor, es tan preciosa, tiene tanto valor, es una de las cosas más grandes que Él ha hecho. La imagen de Dios en Adán y en Eva. La imagen de Dios en ti. La imagen de Dios en cada uno de nosotros. Es un asunto tan grande, tan vital, de tanta importancia y con tanto valor, que cuando Adán y Eva desobedecieron, se perdieron, y Satanás logró engañarlos para destruirlos, el cielo había hecho un plan para que la imagen de Dios no se pierda. Y en ese plan que el cielo hizo para que la imagen de Dios no se pierda, sino que tenga vida eterna y siga con el plan original, el precio que el cielo pagó por la imagen de Dios fue el precio de su Hijo. El mismo Señor se sacrificó y murió porque Él sabe lo que vale Irio. Él sabe lo que vale Yasmín. Él sabe lo que tú vales. Y nunca, nunca nos va a quitar el valor. Nunca nos va a desvalorizar. Su sangre la dio por ti, su sangre la dio por mí, porque Él sabe concretamente que tú y yo, que nosotros somos la imagen y semejanza de Él. Fundamental esta experiencia, fundamental este conocimiento, no esta información. Hago la diferencia entre información y conocimiento, porque conocer es participar de algo. Conocer es ser tan íntimo con alguien que lo mío llega a ser de él y lo de él llega a ser mío. Eso es lo que quiere decir conocer en hebreo, el verbo yadá. El verbo yadá, que es el verbo conocer. Muy distinto del ginosko griego, muy diferente. Lo que nosotros entendemos hoy por conocer es una información. Una información. Eso es lo que nosotros conocemos de Jesús. Tenemos información de Jesús, que fue hijo de María, que fue hijo de José, que nació cerca del año 4 antes de Cristo, que vivió 33 años aquí en la tierra. Algunos dicen que hizo milagros, que fue hijo de un carpintero. Otros dicen que murió. Algunos piensan que resucitó. Otros piensan que va a volver por segunda vez. Eso son datos. Eso es información. Eso no es conocer a Jesús. Conocer a Jesús es recibir su calor. Conocer a Jesús es recibir su amor. Conocer a Jesús es recibir su perdón.
Conocer a Jesús es que yo le entrego mi inmundicia, yo le entrego mis pecados, yo le entrego mi lepra, Él me entrega su justicia. Yo entro en su intimidad, participo de lo que Él es y Él me recibe lo que yo soy. Eso es conocer en el lenguaje de la revelación, en el lenguaje de la escritura. Y eso es lo que nosotros tenemos que aplicar cuando pensamos en quién es el hombre, quién es mi prójimo, quién es mi esposa, quién es mi hijo, quién es mi esposo. La imagen de Dios. Con esa comprensión, hermanos, los valores nuestros cambian radicalmente y jamás habrá depreciación, jamás habrá devaluación de una persona y de un ser humano. Este fue el secreto de Jesús aquí en la tierra. Este fue el secreto de Jesús aquí en la tierra. Él sabía lo que tenía que rescatar. Él vino a rescatar la imagen de Dios que estaba perdida y Él vino a restaurar eso, a hacer una nueva creación en ti y en mí. Él sabe lo que Él hizo y nunca le ha quitado su valor. Nunca le ha quitado su valor. Cuando un ser humano experimenta la necesidad de unirse a su cónyuge, cuando un hombre llega a la necesidad de unirse a una mujer, y cuando una mujer llega a la necesidad de unirse a un hombre, vital, fundamental, que tú sepas quién eres tú delante del Señor y para ti misma, y que tú sepas quién es la otra persona. Y ya tú debes de tener experiencias en eso, habiendo comprendido que el papá, que la mamá, que los hermanos, que la familia, que la suegra, que el cuñado, que el vecino son la imagen de Dios y que merecen la sangre de Jesús para ser redimidos. Eso valoriza y me coloca a mi semejante en un lugar donde lo único que puedo hacer con él es lo que mismo Jesús hizo y ha hecho por nosotros. Esa escala de valores, la da el Señor a cada pecador. Sin esa escala de valores, todo es muerte. Todo se va a desintegrar y se va a destruir. Así que nosotros tenemos que comenzar a colocar el fundamento de la familia en lo que el Señor hizo en la creación. Porque cuando el ser humano pierde esos valores, se perdió todo. El cielo nunca el cielo va a perder el valor de que tú y yo fuimos creados en su imagen y semejanza. Y en que tú y yo somos redimidos, somos recreados, somos reconstruidos, somos salvos, volviendo a ser la imagen y semejanza de Dios. Muy importante eso. Hoy vivimos en un mundo despersonalizado. Hoy vivimos en un mundo despersonalizado y espero
que cada uno de ustedes, hermanos, han experimentado y han visto en lo concreto en esta cultura esa despersonalización en el trato de seres humanos. Para el médico, por ejemplo, para el abogado, por ejemplo, para el abogado, un ser humano que lo necesita es simplemente un cliente, pero no es la imagen de Dios. Casi para cada persona hoy en el mundo occidental, el prójimo, el ser humano, es un cliente. Si el negocio me produce dinero, pues le hablo, le converso, soy suave con él, no le quito la razón. Pero si deja de ser cliente, no me importa más, no me interesa más. Estamos viviendo en una cultura despersonalizada, donde el ser humano simplemente implica negocio, implica cosas, implica dinero, pero no es la imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos que llegar a la formación de familia con la convicción, con el conocimiento íntimo, la experiencia íntima, que la persona a la que yo me uno es tan preciosa que Jesús derramó la sangre por ella. Y eso me va a mí impedir, eso va a trabajar conmigo de tal manera en ese misterio de la redención que me va a impedir a mí levantar la voz, me va a impedir a mí maltratarla o tratarla diferente que la imagen de Dios. Muy importante este elemento, hermanos. Perdido ese elemento, se destruyó la familia. Y ustedes saben que hoy, ¿qué dice la ciencia que es el hombre? Un animal evolucionado. Eso es lo que se enseña en la escuela primaria. Y los niños y los jovencitos ya saben que ellos son animales. Las escrituras, en el primer capítulo, la introducción de la escritura es: el hombre es la imagen y semejanza de Dios. Repito, lo leo. Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El versículo 27 lo confirma. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y si miramos aquí el capítulo 5 de Génesis, si miramos el capítulo 5 de Génesis y leemos el primer versículo, dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Así que las escrituras, desde el comienzo de la Biblia, las escrituras enseñan y me enseñan a mí quién soy yo y quién es mi prójimo. En esta cultura de hoy occidental, eso se perdió. Y al perderse eso, el ser humano llega a ser un objeto, una cosa que ocupa un espacio, y eso es abominación delante de Dios. Tú y yo, nosotros todos, por creación somos la imagen de Dios. Y por redención
podemos llegar otra vez a llegar a ser la imagen de Dios. Todo novio auténtico debe saber eso. Toda novia auténtica debe saber eso. Si la novia es cristiana, si el novio es cristiano, si los que se comprometen son cristianos, tienen que tener como base la certeza de que somos la imagen de Dios. Y a la imagen de Dios, lo único que hay que hacerle a la imagen de Dios fue lo que el cielo le hizo a la imagen de Dios cuando cayó en pecado. Morir por ella, vivir por ella, restaurar la imagen, volver a recrear esa imagen. Eso es lo que hay que hacer cuando un ser humano se equivoca, cuando un ser humano comete error, cuando un ser humano peca. Lo que hay que hacer cuando un ser humano peca y cae en error, lo que hay que hacer es redimirlo, porque es la imagen de Dios. Bajo esos principios, jamás habría divorcio, jamás habría ruptura, jamás iba a haber devaluación de las relaciones y el trato entre esposo y esposa. Cuando Lucifer cayó, cuando Lucifer desobedeció y perdió el carácter de Dios, perdió la imagen de Dios, Lucifer no llegó a ser bestia, no llegó a ser animal. Lucifer llegó a ser demonio. La persona que pierde el carácter de Dios no llega a ser animal, no llega a ser bestia, llega a ser demonio. Los seres humanos que pierden la imagen de Dios, los seres humanos que no aprovechan la sangre del Calvario del Evangelio para nacer de nuevo, su opción es la opción de Lucifer, llegar a ser demonios. Y por supuesto, somos la imagen del demonio. ¿Ok? Yeah. Es el proceso del pecado. El cielo se interpuso para impedir que nosotros fuéramos demonios y desarrolló el plan de redención para que nosotros naciéramos por segunda vez y llegáramos a ser otra vez la imagen y semejanza de Dios. Naturaleza divina. Es muy interesante, es muy especial y muy importante cuando tú lees el Espíritu Profecía, porque el Espíritu Profecía es todo un llamado a volver a ser la imagen de Dios. Amén. Ahora, déjeme mostrarle la diferencia en el Génesis entre una bestia y una imagen de Dios. Déjeme mostrarle la diferencia aquí en el mismo relato de Génesis. Y abran sus Biblias otra vez en Génesis capítulo 1. ¿Ok? Y vamos permitiéndole al Señor. Vamos permitiéndole al Señor que el Señor nos examine. Permita experimentar esta palabra. Ok. Vamos a leer despacio. Vamos a leer despacio el versículo 26 de Génesis 1. ¿Ok? Vamos a leerlo bien despacio. Escuchen. Y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra
nuestra imagen. Y confirma, repite, conforme a nuestra semejanza. Y aquí se introduce un verbo muy importante. Y este verbo indica hoy quién es imagen de Dios y quién no es imagen de Dios. Con este verbo podemos identificar quién está en la restauración de la imagen de Dios y quién ha negado la imagen de Dios. Escuchen bien. Vuelvo a leer el versículo. Estamos leyendo despacio para tomar el sentido de lo que el Señor hizo. Y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. ¿Qué quiere decir señorear? Dominar, gobernar, tener autoridad, tener poder, señorío. Y señoré, y gobierne, y domine. ¿A quiénes? Los peces de la mar, las aves de los cielos, las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrándose sobre la tierra. A ver si captaron. ¿El dominio es sobre quién? ¿El gobierno es sobre quién? Ok. Pónganle cuidado a ese verbo. Ahora, escuchen lo siguiente. Para manejar, escuchen lo siguiente. Y domine, tenga autoridad, tenga poder sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias, en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. ¿Ok? Pero escuchen lo siguiente, pónganle cuidado a esto. Pero para tener ese dominio sobre los peces, para tener ese dominio sobre las aves, para tener ese dominio sobre las bestias y sobre toda la tierra, había un requisito: la imagen de Dios. La imagen de Dios. Sin esa imagen de Dios, no tenemos dominio ni gobierno sobre nada. Para tener dominio, para tener señorío sobre las bestias, los animales, las aves, el aire, la tierra, el requisito es la imagen de Dios, el carácter de Dios. Pónganle cuidado a eso. Ahora, ¿dónde aparece aquí? ¿Dónde aparece aquí? ¿En qué dominio se tiene aquí sobre la mujer, o sobre el hombre, o sobre el ser humano? A ver, piénsenlo. Miren ahí, a ver. ¿Cuál es el dominio que el hombre debe de ejercer sobre la esposa, de acuerdo con el Génesis 1:26? ¿O cuál es el dominio que la esposa debe ejercer sobre el esposo, de acuerdo con Génesis 1:26? A ver. ¿Qué debe de haber entre persona en la imagen de Dios y persona en la imagen de Dios? ¿Cuál es el dominio, cuál es el señorío, cuál es el gobierno entre una imagen de Dios y otra imagen de Dios? Este es un punto crucial, porque aquí no hay señorío del hombre sobre el hombre. Hay señorío del hombre sobre la bestia, sobre los peces, sobre los animales, sobre toda la tierra, menos sobre la imagen de Dios. Uh-huh. Entre imagen de Dios e imagen de Dios, solamente hay amor. Amor es una ofrenda. El amor es una ofrenda.
El Señor creó a Adán como ofrenda para Eva y creó a Eva como ofrenda para Adán. ¿Qué puede hacer un regalo contra otro regalo? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer una ofrenda contra otra ofrenda? Es muy interesante cuando tú miras el verbo señorear en Génesis 1:26. Escuchen, versículo 26 de Génesis 1. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. En hebreo, el verbo es el verbo radá. El verbo radá es el verbo por autoridad. El primer verbo que aparece en la Biblia por autoridad. Pero para ejercer esa autoridad, para tener dominio, para tener potestad, para tener poder sobre los peces de la mar, las aves de los cielos, las bestias y toda la tierra, se necesita que haya la imagen de Dios. Es la imagen de Dios en ti y en mí la que me da autoridad para poder gobernar, dominar y tratar al animal. Para tratar el perro, para tratar el caballo, para tratar cualquier cosa que el Señor hizo que no es el hombre, se requiere la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué se va a requerir para tratar a una esposa? ¿Qué se va a requerir para tratar a un esposo? ¿Qué se va a requerir entonces para tratar a un hijo, a una persona, a otro ser humano creado en la imagen de Dios? Si para tratar el gato, para tratar el perro, para tratar el animal, necesito la imagen de Dios, ¿qué voy a necesitar yo para tratar a la esposa, al esposo, al hijo, al vecino, al compañero? Ahora miremos un contraste. Miren lo que pasó tan pronto el hombre pecó. Tan pronto el hombre pecó, lo primero que se destruyó fue el señorío. Lo primero que se descompuso fue el señorío. ¿Ok? Interesante. Vamos a leerlo aquí en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 vamos a encontrar al verbo señorear. ¿Ok? Muy bien. Escuchen bien. Génesis 3, el hombre pecó. En Génesis 3, el hombre ha pecado. El hombre ha desobedecido. ¿Ok? Y entonces aparece el Señor. Y el Señor aparece y se dirige en orden de responsabilidad moral. El más responsable de la caída, la serpiente. Y entonces el Señor le habla a la serpiente. En primer lugar. La segunda persona responsable moralmente fue la mujer, y es la segunda persona a la cual el Señor se dirige. En Génesis 3:16. El último al cual el Señor se dirige es al hombre, que fue el que menos tuvo culpa en la caída del hombre. Ahora escuchen lo siguiente. Vamos a leerlo. Génesis 3. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, versículo 15. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Versículo 16. Pónganle cuidado al versículo 16. A la mujer dijo, recuerden, estamos aquí después de la desobediencia. Estamos aquí después del pecado. Adán y Eva han pecado, han desobedecido, y eso trajo una ruptura. Eso trajo una anarquía. El pecado hizo una desintegración de la creación. Y escuchen el versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus embarazos. Con dolor tendrás los hijos. Ahora escuchen la siguiente sentencia, pónganle cuidado a esto. A tu marido será tu deseo y él se enseñoreará de ti. A ver, a tu marido será tu deseo y él se enseñoreará de ti. Esta no fue una orden divina. Este no es un mandamiento divino. Esta es la consecuencia de haber desobedecido al Señor. Lo primero que se trastornó después del pecado fue el principio de dominio, el principio de autoridad. Aquí en Génesis 3:16 hay dos cosas que no son, y lo digo con reverencia, no son palabra de Dios. ¿Ok? Aquí en Génesis 3:16 hay dos cosas que no son palabra del Señor. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus embarazos. Multiplicaré en gran manera tus dolores y tus embarazos. Con dolor tendrás los hijos. A tu marido será tu deseo. Esa no es la voluntad del Señor. Ese no fue el propósito de Dios. Eso es el resultado del pecado. El fundir la individualidad o el volverse macho y el hombre volverse el deseo, volverse el Señor y volverse el fuerte y el que manda, es el resultado del pecado. Esa no fue la voluntad del Señor. Y luego lo siguiente, y él se enseñoreará de ti. Se volvió Señor. Y la mujer quedó debajo. Y el hombre quedó arriba. Y el primer macho fue Adán, contrario a la creación. Ahora, es muy interesante aquí el verbo señorear, porque el verbo señorear aquí no es el verbo radá de Génesis 1:26. Aquí el verbo hebreo cambia el verbo, y el verbo es el verbo machal. Y machal es el verbo que implica la autoridad del rey. La autoridad investida del rey y no la autoridad de radar de la imagen de Dios. Y el hombre se volvió macho y la mujer quedó aplastada debajo, solamente hacer el deseo del varón. Ahí comenzó la desgracia de la familia. En el mismo Edén, cuando nosotros perdimos la imagen de Dios, se perdió todo el equilibrio y toda la armonía de la creación, donde la autoridad que había entre imagen de Dios e imagen de Dios es simplemente el principio, el reino del amor. Yo ofrenda para ella, natural, espontánea, ella ofrenda para mí,
natural, espontánea, una cosa recíproca por naturaleza. El amor es un regalo, es un don. Y la autoridad del amor es completamente distinta a la autoridad investida de nosotros, desposeídos de la imagen de Dios. Así que, hermanos, entender qué es el hombre, volver a recuperar qué es el hombre, que es la imagen de Dios. La imagen de Dios, el señorío es el principio del amor. El principio del amor, yo soy para ti. El principio del amor no reclama que el otro es para mí. El principio del amor, yo soy para ti. Jesús es para nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El principio del amor es una entrega alterocéntrica. Eso es la imagen de Dios. Eso se perdió por el pecado. Y al perderse por el pecado se usurpó y apareció lo que el mundo llama hoy autoridad investida. Yo estoy arriba y tú estás abajo. Eso no existe en la experiencia de redención. Eso no existe en la experiencia salvífica. En la experiencia salvífica somos imagen de Dios y cada uno es regalo para su hermano. Nosotros es difícilmente para nosotros entender lo que eso implica, pero eso es lo que se restaura por la imagen de Dios. Esto es muy hermoso. El señorío de Dios es el señorío de su amor, el señorío de su paz. No es la autoridad, la potestad férrea, yo mando aquí y aquí se hace lo que yo diga. Eso es el machismo que resultó como resultado del pecado. Lamentablemente, nosotros vivimos en un mundo hoy. Interesante el mundo en que vivimos hoy. El mundo del machismo, y ahora las cosas están cambiando. Ahora es el mundo feminista. ¿Ok? Y sociológicamente, este péndulo marcha de un extremo a otro extremo. Y tenemos años donde el machismo marchó y aplastó a la mujer, y ahora está apareciendo el otro péndulo, el feminismo, ahora gobernando y mandando. La anarquía de habernos separado del plan de Dios. Hermanos, cuando tú naces de nuevo, cuando una persona es convertida, cuando una persona nace de nuevo, regresa al radá, al señorío de la imagen de Dios, que Amén. Es amor y es servicio para otro. Amén. Nosotros nacemos de nuevo. Y todos nosotros tenemos la necesidad, el imperativo de volver a nacer. El machal, el gobierno de potestad termina y ahora comienza el gobierno del principio de Dios, del reino de los cielos, de la gracia de Dios. Entonces, en vez de ser jefes, llegamos a ser como Jesús, siervos. Amén. Los unos de los otros. La experiencia matrimonial que el Señor desarrolló fue la experiencia del servicio. ¿Ok? Todo en la creación es una experiencia alterocéntrica. Nadie vive para sí. Nadie vive para sí. Cada uno vive en función de otros y de la naturaleza y de los demás seres humanos. Ese elemento se perdió por el pecado. Y hasta las flores se marchitaron.
y hasta los árboles se pusieron mustios, y toda la naturaleza entró en tristeza como consecuencia del pecado. Pero hermanos, tú y yo tenemos el privilegio de nacer de nuevo. Y qué hermoso es cuando se juntan dos ofrendas. Recuerden, y volvamos a Génesis, y volvamos a Génesis, y ahora en el capítulo 2. Miren ustedes lo que el Señor dijo. Miren lo que el Señor dijo en Génesis 2. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿de todo árbol del huerto comerás? Mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Y dijo Jehová Dios, versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer ayuda idónea para él. Ahora escuchen el versículo 18. No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer ayuda idónea para él. Formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y trájolas a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Muy bien. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo. Mas para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. Y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ahora escuchen el versículo 24 que quiero enfatizar. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarése a su esposa, a su mujer, y serán una sola carne. Esa palabra uno aquí es muy importante. Esa palabra uno aquí es la misma palabra uno que está en Deuteronomio 6, versículo 4. Recuerden, fuimos creados en su imagen y semejanza. Adán y Eva fueron creados para ser uno. Ejad. Y abran sus Biblias en Deuteronomio 6, versículo 4. Deuteronomio 6, versículo 4. Aquí vamos a encontrar la famosa Shema. Un versículo muy importante para los judíos, para los hebreos. Versículo 4 de Deuteronomio 6 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová Ejad es, uno es. Y cuando dice aquí en Génesis 2:24, y serán Ejad, está diciendo lo siguiente. Adán no es uno. Eva no es una. Los dos son uno. Los dos son los que son uno. Adán es la mitad de una unidad. Eva es la mitad de la otra unidad. Los dos son uno. Ese es el principio bíblico. Cuando yo me hago uno,
termino siendo egoísta y no puedo convivir con el otro. La unidad del matrimonio son los dos que son uno. Así como el Padre y el Hijo, los dos son uno. Y entre los dos lo que hay es armonía. El Padre vive para el Hijo vive para el Padre. Adán, el esposo, vive para ella y ella vive para él. Los dos son uno. Para nosotros eso hoy es extraño porque nosotros vivimos en el mundo más egocéntrico y en el mundo más individualista. Pero el Señor creó fue una comunión. Y por eso le dijo a Adán, no es bueno que tú estés solo. Te voy a hacer lo que exactamente corresponde a ti. Lo que le falta al hombre está en la esposa. Lo que le falta a la esposa está en el hombre. Las dos diferencias, las diferencias que tenemos como personas forman un todo, toda una unidad cuando los dos llegamos a ser uno. El plan de Dios es perfecto. El enemigo sabe lo que el Señor hizo y el enemigo se ha propuesto destruir esa unidad. ¿Qué dice Mateo? A ver, miremos lo que Jesús dijo del matrimonio. Creo que está en Mateo 19. A ver, abramos nuestras escrituras. Creo que está en Mateo 19. Donde dio el Señor. Ok. Versículo 3. Entonces se llegaron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y mujer los hizo? Y dijo, por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán los dos ejad, una carne. Otra vez el principio hebreo de unidad. Así que no son ya más dos, sino uno, ejad. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. El principio de unidad, que para nosotros hoy es difícil manejarlo, porque estamos rotos, separados, pero que es el principio de la creación. ¿Cómo nosotros vamos a llegar a imaginarnos que un hombre y una mujer son una unidad? Pero eso fue la creación del Señor. Y eso es lo que el Señor se ha propuesto restaurar por redención. Y eso es lo que implica Elena G. de White cuando ella reclama, cuando ella proclama, cuando ella suplica y ruega que la imagen de Dios debe ser restaurada. Para que haya imagen de Dios, debe de haber dos. Porque para que haya amor, tiene que haber dos. El amor necesita un sujeto, que es un motor, donde se genera amor y ese amor será para otro. Ese amor no será para el sujeto. El amor que es para el sujeto es perfecto egocentrismo. Fuimos creados para amar a otro. Fuimos creados para amar a otros. No fuimos creados para amarnos a nosotros mismos. El amor propio debe perecer. El amor es hacia otros. Tú como individuo generas amor, generas afecto, generas cariño, generas tolerancia y esa tolerancia, ese cariño, ese aprecio, esa ternura, esa bondad,
es para que se deposite en otro. Tú lo recibes de otros y tú los das a otros. El gran principio alterocéntrico de la imagen de Dios. Vivir para otros. Por esa razón es que Pablo enseña. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, el amor no busca lo suyo. Hermanos, esa sentencia es única, clave, fundamental, para que tú examines en tu experiencia matrimonial si eso es un hecho en ti. Si eso es un hecho en ti. 1 Corintios capítulo 13. ¿Ok? No hay nada en el amor que es egoísmo. No hay nada en el amor que gira en torno al yo. Todo el amor gira en torno de otros. La gran ley del servicio, la gran ley alterocéntrica del universo, de lo que es el Señor y lo que es Dios. Miremos aquí en 1 Corintios 13. ¿Ok? Aquí dice, el amor es sufrido, es benigno. Versículo 4. El amor no tiene envidia. El amor no obra sin razón. No se ensancha. No es injurioso. No busca lo suyo. No se irrita. No piensa el mal. No se huelga de injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Las profecías se han de acabar. Las lenguas cesarán y la ciencia de ser quitada. El amor nunca deja de ser. El único valor que no tiene nada detrás es el principio alterocéntrico del amor de Dios. Detrás del amor, lo que hay es más amor. Lo que hay detrás del amor de Dios es más amor. Terminó en el Calvario, muriendo por nosotros. Y ese fue el amor con el cual Dios creó a Adán y a Eva. Y es el amor de Dios con el cual el Señor te quiere traer a ti una nueva creación, una nueva criatura. De tal manera que detrás de ti lo único que haya es más afecto, más amor, más cariño, más ternura, más dulzura, más compasión. Esa es la imagen de Dios. Tú y yo estamos llamados a esa experiencia de restauración de la imagen de Dios. Y somos bienaventurados. Somos bienaventurados cuando permitimos esa nueva creación en nosotros, porque llegamos a ser restauradores de ese gran principio alterocéntrico que es la gran ley del servicio, vivir para otros. El Señor quiere que esto comience a vivirse primero en tu hogar, que esto comience a vivirse en tu familia. Niños, hijos, que se desarrollan en esta atmósfera, donde el papá es regalo para ella y donde la esposa y la madre es regalo para el esposo. Niños que se cultivan, hijos que respiran esa atmósfera durante 24 horas en el día, lo único que pueden ser es restaurados en ese mismo principio, y por eso es que la hermana White habla que el hogar debe ser el cielo anticipado aquí en la tierra. Cada hogar debe de ser la atmósfera de ese amor, es lo que se debe respirar. Ese es el espíritu que debe respirarse, sea el espíritu que debe darse. Entonces, la imagen de Dios está restaurándose en tu familia, en tu hogar, en tus hijos.
el cielo, el reino de los cielos, ha llegado a ser parte de tu vida aquí en la tierra.